Dios le bendiga. Amén. Agradecido del Señor una vez más Aleluya. por permitirnos estar aquí para seguir siendo transformado, ¿verdad? A través de la Escritura. Y antes de empezar con el estudio de hoy, vamos a recordar eso que Cristo es la figura central del cristianismo. Muere en el año 33, crucificado en Jerusalén bajo el gobierno de Roma. Y queremos recalcar esto porque el episodio de hoy ocurre probablemente a final del año 52 después de Cristo. Pablo se mantiene en Efesios hasta el año 54 después de Cristo y muchos años después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Jesús fue crucificado a los ¿cuántos años? ¿Recuerdan? ¿Cuánto tenía? 33. 33 años. La edad de Cristo. Bueno, entonces, si en el año, ¿cuánto hemos visto? ¿Año? Ahora estamos en 52. Año 52. ¿Cierto? Entonces habían pasado ¿cuántos años? 19 años, ¿no? 19 años habían pasado hasta que Pablo está aquí en Efesios. ¿Vale? Y hemos visto como en la semana pasada estuvimos viendo a Pablo. ¿A dónde? ¿Dónde estaba Pablo? Junto con un grupo de personas que habían sido discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces encontramos a Pablo con ellos, reprendiéndole por sus malas actitudes o encaminándole correctamente por el camino del Evangelio, ¿no? Enseñándole, ¿verdad? Enseñándole que el bautismo de Jesús en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hicimos énfasis ahí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando entonces. En Efesios era muy conocida esta ciudad por todo el mundo, todos los romanos, como el sitio del templo ¿de quién? Artemisa. Artemisa era la diosa Diana. Esta entidad la hemos encontrado en todos los imperios. Ha ido cambiando de nombre en todos los imperios, en los babilonios, en los persas, los medas, ¿no? Ahora en el imperio romano. Aquí está Artemisa con el nombre de Diana. La tienen en un templo. Y en Efesios era una ciudad conocida por su práctica de la magia y por un comercio religioso pagano muy activo que enriquecía a muchas personas, ¿no? Entonces vemos cómo esta ciudad era representada, ¿no? Así a través de la idolatría y de esos cultos paganos y la magia, ¿cierto? Y nos vamos a centrar en esta mañana a ver algo muy curioso en estos versos, versículo 8 hasta el versículo 12. Me le da el micro, Ada, para que Ada lo lea ahí en su Biblia. Lo puedo leer en esta versión que tengo aquí, pero esta versión que yo tengo aquí es un poco media. Tiene unas frases más diferentes. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se le iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Bueno, vemos aquí en el versículo 8 que los 3 primeros meses de Pablo siguieron su modelo de siempre, donde él ejercía su ministerio en la sinagoga, predicando el evangelio y defendiendo las verdades acerca de Cristo, el reino que él había abrazado. Su mensaje fue el reino de ¿quién? El reino de Dios. Como siempre, hubieron algunos que se negaron a ese y se endurecieron y hasta difamaron el camino. ¿Saben lo que era el camino? ¿Qué era el camino? Sí, bueno. ¿A qué le llamaban el camino? Dámele a Jacob. ¿A qué le llamaban el camino? ¿Cómo así? Se ponían el grupo en el camino a hacer huelga, piquete o algo así, a impedir que pasara la gente lo que predicaban. ¿Qué significaba el camino? Sí, se denominaba a lo del camino, a lo que llevaban el evangelio. ¿Vale? Sí. Dale a... Tiene la lucecita encendida. Está bueno. Ahora sí. Sí, se denominaba a lo del camino, a lo que... ¿Me escuchan? Sí. A ver, coge otro micro. Sí, sí. Pero yo por lo que le están en el Zoom, sí. Espera, ya vamos a pasar a otro micro. A mí no se perdió, ¿no? Sí, sí, Alberto. Los que están en el Zoom. Ahora le damos paso a Alberto. Deja que Jacob termine la idea. Ahora sí. Así que se denominaba lo del camino, era a lo que llevaban la buena nueva de salvación, a lo que predicaban la palabra de Dios, lo que salían a evangelizar. No sé, hay un largo trayecto, ¿no? De explicar sobre lo del camino, pero es que, en resumen, aquellos que iban enseñando la palabra, el cual llevaban la buena nueva de salvación, lo que salían a evangelizar, pues se denominaba en aquel tiempo a lo del camino. Pero entiendo la historia, pero ya lo dejo que hablo de Cristo. Amén. Alberto, ¿querías decir algo? Buenas noches. Sí, quería poner lo mismo que el hermano Pablo, que a los discípulos de Jesús les llamaban del camino. Amén. Entonces, del camino, yo digo que si por favor el hombre en una tropa les mandó Jesús ahí de los nuevos discípulos que como iban por todas las ciudades y todas las aldeas, pues les denominarían los del camino. Sí, siempre iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces, los apóstoles, los opositores de Pablo, proporcionaron ocasión para que la gente se pusiera en contra de él de la forma que fuera. Siempre tenía Pablo un grupo que le iba siguiendo, oponiéndose a que se expandiera el evangelio. En el versículo 9, ¿qué hizo Pablo ante estos opositores? ¿Qué hizo Pablo? Versículo 9.
Se apartó Sí, Pablo de ellos, dice. Se apartó de ellos, ¿verdad? Dice, algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencia de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Se apartó de ese grupo, pero no se fue solo, ¿verdad? Se llevó a su gente, se llevó a los que creían, ¿verdad?, en el Evangelio. Entonces Pablo se alejó de ellos, y muy importante que él separó los discípulos de esa influencia adversa o demoníaca. Esta vez él y sus discípulos se fueron a la casa de Tirano. Se fueron a un lugar aparte y allí él estaba entonces más tranquilo, enseñándole, ¿no?, la palabra a los que querían. Si ve, esto nos da una buena enseñanza a nosotros, ¿cierto? A apartarnos de los opositores, pero no quiere decir que nos vamos a ir a casa, no. Se buscaron un lugar más tranquilo donde podían estudiar, analizar más profundamente las escrituras, donde podían aprender más. Lo separó. Los nuevos creyentes son más fáciles de desviar de las doctrinas bíblicas, por eso son importantes los discipulados y fortalecer lazos con ellos. Es muy bueno, no podemos dejar aislado, apartado a los nuevos creyentes, tenemos que alimentarlos, darle, ¿verdad?, la palabra, fortalecerlo y hacernos hermanos, amigos, ¿verdad?, de ellos, para que ellos puedan fortalecerse en Cristo Jesús. El versículo 10, nosotros encontramos aquí que Lucas nos dice que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aunque Pablo no salió de Efesio, sus discípulos sí salieron. Estos 2 años incluyen la fundación de la iglesia de Colosas y algunas de las iglesias mencionadas en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros encontramos ahí 7 iglesias de Asia. Pues esta iglesia fueron fundadas en este tiempo. En el versículo 11, Dios respaldó el ministerio de Pablo enviando prodigios y señales para confirmar que Dios estaba detrás del ministerio de Pablo. Dios estuvo con él. Recuerda que cuando él llegó a Efesios por primera vez, en el capítulo pasado que nosotros estuvimos analizando, capítulo 17 creo que fue, que Dios le dijo que confiara que él iba a estar con él. Dios le dio promesa. Y Dios siempre estuvo con Pablo, afirmándole, fortaleciéndole, estuvo apoyándole en el ministerio, de tal manera que la promesa fue: nadie te hará daño. Es decir, que de ahí en adelante a Pablo no le sucedió absolutamente nada físico, o sea, como en otras veces que le apedreaban, otras veces le perseguían, le maltrataban, pero de ahí en adelante Dios le dio una promesa a Pablo y Pablo siguió el ministerio y Dios estuvo con él. En el versículo 12, aquí encontramos que nos dice que cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. O sea, en este verso vemos que le traían delantales y paños.
Esto es decir, que vemos hoy día que en aquellos tiempos, me imagino que todo lo que se ve hoy es porque existía en aquellos tiempos. Hoy son más modernos, tecnología, pero nunca han dejado de existir estas cosas artesanales, ¿no? que utilizaban delantales para trabajar, ¿no? Pues la ama de casa para cocinar en el trabajo, para no mancharse la ropa, usaban unos delantales. Pues esta pertenencia de esa persona que estaban enfermas, se la llevaban a Pablo. Dice que con tocar la piel de Pablo, ¿no? Que apenas habían tocado la piel de Pablo, dice el verso, quedaban sanos de la enfermedad, o los demonios eran echados fuera. O sea que Pablo no tenía que ir a esos lugares donde estaban los enfermos, sino que llevaban pertenencia de ese enfermo, lo ponían para que Pablo lo tocara, y luego iban y lo ponían encima de ese enfermo, y el enfermo se sanaba. Podía ser un paño, pertenencia de ese enfermo, o un delantal. Las sanaciones mostraban la compasión de Dios y el poder de Dios, confirmando el evangelio y el ministerio de Pablo. Qué unción, ¿no? Qué poder, pero también la fe de los enfermos y la fe de esos hermanos que llevaban ese delantal para que Pablo lo tocara y se lo llevaran nuevamente. Y me imagino que Pablo quizá oraba por esos delantales, o no se dice que tan solo con que tocaran la piel de Pablo era suficiente para llevarlos allí, ¿cierto? Hoy día vemos muchos ministerios que llevan pañuelos de personas que están enfermas y oran por esos pañuelos, luego los llevan al enfermo, y muchas veces hay sanidades, otras veces no suceden sanidades, porque es así, es el poder de Dios el que sana, poder de Dios y la fe que tiene el enfermo, y también lo que obra. Nosotros en el capítulo 5 de Santiago está diciendo en el capítulo 5 que si hay algún enfermo, que llamen los ancianos para que oren, ungiéndole, pero hay un requisito aquí para que esa oración de fe funcione. ¿Cuál es ese requisito? Que ese enfermo debe de confesar su pecado, y los líderes de la iglesia que van a orar por ese enfermo también deben de confesar sus pecados. Todos, pero deben de ser de confesar con una sinceridad, mencionando cuál es el pecado que se ha cometido. Si hay pecado, y dice que la oración de fe entonces salvará, escucha, el verso dice, salvará al enfermo, y Dios lo levantará, que entonces Dios lo sanará. O sea, hay ciertos requisitos, pero es que depende, ¿verdad? Depende de la situación, y depende del poder soberano de Dios, si Dios quiere sanarlo. Pues muchas veces, yo conozco muchas personas, y conozco grandes misioneros, pastores, que Dios lo usa poderosamente y hace sanidad a través de ellos. Y he visto personas sanarse con pañuelo, pero también he visto personas que le han llevado pañuelo a esa misma persona y no se han sanado. Es que Dios obra así. A veces no lo logramos entender, pero sí, Dios es así. David tenía la mano levantada. ¿Querías decir algo? Sí. Que yo no lo entiendo así, el versículo. Porque aquí pone, dice, el 11 dice, y hacía Dios. ¿En qué versión lo está leyendo? Ahora lo voy a leer en la Valera, y luego lo voy a leer en la mía. Dice, en la Reina Valera dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban. Aquí dice que los paños se llevaban de Pablo a los enfermos, no de los enfermos a Pablo. Sí, lo llevaban. Para llevárselo a Pablo tenían que cogerlo del enfermo y llevárselo a Pablo. Y luego de Pablo volvían otra vez al enfermo. Pablo no andaba con muchos pañales, con muchos paños y muchos delantales encima. Sería inusual. Y eso desde lo veo. Era lo que se usaba en aquellos tiempos. Nos vamos a la historia de Israel. En la historia de Israel no se oraba en el nombre de Jesús. En la historia de Israel se usaban esas tradiciones de llevar pañuelos, pero lo usaban en el nombre de ¿quién? En el nombre de Salomón y en el nombre de los ángeles. Ellos usaban esa tradición. Entonces, cuando nos vamos a la tradición de Israel, podemos entender esta práctica que están haciendo aquí entonces con Pablo. Ahora voy a la mía. La mía prácticamente dice lo mismo, ¿no? Prácticamente dice lo mismo, pero luego me manda la referencia a Hechos 5:15, creo. Que es cuando Pablo... La sombra de Pedro. Eso, por la sombra de Pedro. Eso me indica más que son los paños de Pedro que no los paños de los enfermos. Pero escucha, ahí no dice paño. Dice, ponían los enfermos en el camino para que cuando Pedro pasara solamente con la sombra de Pedro, por eso eran sanos. Pero en este caso Pablo no está presente. En este caso Pablo está en un lugar específico y le llevan los paños y delantales para que tan siquiera con la piel de que lo tocara Pablo, y luego se lo llevaban al enfermo y el enfermo se sanaba, y dice que muchos demonios también eran echados fuera. ¿Esa versión que tú leíste cuál es? Es de la Nueva Traducción Viviente. Es esta. Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y para interpretar este verso nos tenemos que ir a la tradición, porque siempre que leemos un verso es porque ya en la antigüedad se viene practicando todas estas cosas. Y claro, los que nos llevan a pensar es que Pablo no anda con muchos delantales encima, no lleva muchos paños encima. Los más lógicos sería que le tragan a Pablo delantales y que tocara la piel o que Pablo orara por ellos y luego se lo llevaban nuevamente a los enfermos. Jacob quería decir algo y el hermano Sí, quería decir que, pues, me escucha bien, ¿no? Sí. Que desde la antigüedad, como veníamos diciendo, ¿no? Se usaba esta práctica. Cuando vemos en Pedro que era la sombra, aquí Pablo pues le traían estos paños, pero esto lo que significaba es una representación de identidad de la persona de que pertenecía y era sanada, pero el problema no era el paño ni era la sombra de Pedro, el asunto de Dios. Entonces yo no me preocupa los paños de quién vinieron, ni me preocupa la sombra. Me preocupa ver que el verso 11, cuando leemos el verso 11, dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios
por mano de Pablo. Entonces, es que a mí no me llama la atención los paños, ni la sombra, sino es Dios. ¿Quién es Dios aquí? No era la sombra de Pedro, es que era Dios quien hacía la obra. Y ese es el centro, ¿no? Ese es el centro de esto, no de que dice aquí que Dios hacía por medio de Pablo, no era Pablo por medio de Dios. El poder de Dios. Ese es el poder de Dios, y eso es lo que ese es el centro de nuestro existir, y el cual nos mantiene vivos y nos mantiene en ese fervor, y el cual recibimos sanidad, es porque aún cuando pedimos a Dios y lo pedimos en nombre de Jesús, pero el centro aquí es esto, ¿no? ¿Quién es Dios aquí? Por eso es bueno cada día más saber quién es Dios en nuestra vida, porque que venimos de muchas tradiciones, de muchos mitos, de muchas creencias, y yo creo que de todo esto Dios siempre viene manifestándose a través de diferentes maneras y diferentes formas, viene enseñándole al hombre que no es no es lo mito, no es la creencia de tal, sino es que es Dios quien hace la obra. Dámele a Jauri que está ahí detrás. Con relación a lo que dice Jacob, yo estoy de acuerdo. En sí no es la forma, sino, o sea, de dónde venía o dónde iba el pan, ¿no? Pero en parte también allá el hermano tiene razón, porque dice aquí en la concordancia paños o delantares. Dice que las prendas que Pablo usaba que los paños y delantares eran las prendas que Pablo usaba para cubrirse la cabeza y el cuerpo mientras trabajaba en la fabricación de tiendas. Y también señala que la creencia de que podían transmitirse así ciertos poderes místicos eran generalizadas en el mundo antiguo, y hace referencia a la creencia en que la sombra de Pedro podía sanar. O sea, en sí lo que aquí no es un asunto de forma, lo que se está hablando. Que si lo traía o no lo traía, eso no tiene ninguna relevancia. En parte tiene razón porque eran los paños que Pablo utilizaba para hacer, se le ponía en la cabeza y los utilizaba haciendo campaña. Pero es lo que dice Jacob, aquí la verdadera importancia no es quién lo trajo, quién lo llevó, sino en el nombre de Jesús era que se transmitía la sanidad, no era el poder que tenía el Papa, ni que si lo llevaba, no, eso aquí no tiene, creo yo que no tiene ninguna relevancia, porque en sí en verdad él tiene razón en parte, porque eran los paños que Pablo utilizaba en la fabricación de tiendas, eso lo pone en la cabeza, y los delantares, eso por lo menos es lo que dice la concordancia, o sea que aquí no hay ninguna, o sea, la importancia era las sanidades que ocurrían, no de dónde salía o iba el pan. A ver David, y luego Ada. Yo tengo claro que todo viene de Dios y es a través de Dios. Y mi pregunta era más por algo que tú estás explicando y yo no estaba entendiendo. Yo creo que para mí importa porque me lo estás explicando. Y si no lo entiendo, te lo voy a preguntar. Y eso no quita ni pone que yo crea que sea Dios o Pablo el que esté poniendo. Lo dice claramente que es Dios, y yo lo sé perfectamente que es Dios, y la importancia es Dios. No Pablo, podría ser Pablo, Pepito, o quien sea. Pero mi pregunta era por algo que tú, el pastor, estaba contando y yo quería aclarar. Sí, no, que está bien. No, estamos para aprender y aclarar ¿no? el tema y nos quedemos con una idea bien clara de por qué y para qué, ¿verdad? Se utilizaban esto. Yo creo que lo más conciliador es decir el poder de Dios, porque en nuestra concordancia decía que los delantales eran de carpinteros y Pablo hacía tienda. De hecho no lo pusimos porque ya iban por 40 diapositivas, haciendo alusión a esa versión de que dice que la piel, o sea, como son idiomas antiguos,
y las traducciones van cambiando, nos vamos como con un final abierto. Y lo más conciliador es decir lo que han dicho los hermanos, el poder, porque la de nosotros decía delantales de carpintero. Y yo decía, Además está en plural. Yo decía, dice y yo decía, delantales ujú, y pañuelos. Sí, O y sea yo que decía, no era uno, sino sí, que eran varios, y porque yo está en decía, plural. en casa yo decía, pero para mí cuando yo lo leía pensaba que era delantales de cocina. Sin embargo, la que tenemos en casa, la concordancia, la que tenemos, uno de los comentarios decía de carpintero. Y yo decía, pero solamente no iban los carpinteros a los que estaban enfermos. O sea, ya nosotros le buscamos el sentido a lo que tienen los idiomas muertos. Que aún los mismos estudiosos no se ponen de acuerdo, pero nosotros hoy nos ponemos de acuerdo en que era el poder. En eso sí estamos de acuerdo. Sí. No, y es que aún quiero explicar un poquito más, si quieres. Tengo 40 de... A ver, rapidito, que no se nos pase el No, solamente nada más. Sí, que aunque hayan, porque ya venimos de una Biblia que ha sido traducida de diferentes idiomas y hay muchos idiomas muertos, ¿no? Y aquí hay un centro, ¿no? El sentido común de eso que es Dios. Ahora, cuando veníamos estudiando, de cuando Pablo llegó a Colosa, de que venía de Macedonia y cuando estaba allí, que mandó a Timoteo y a Silas para que lo mandó a buscar, dice que cuando ellos llegaron, Pablo estaba entregado enteramente ministrando en la obra del Señor. O sea que él paró un tiempo de tienda y empezó el ministerio. Luego después va a Efesios y luego después va a Jerusalén y de allá viene en el tercer viaje, pero ya ahora estamos en el tercer viaje de Pablo. Lo cual sí que hay muchos comentaristas, que MacArthur, Mateo Henry, pues comentan, estuve mirando, es decir, pueden decir, bueno, puede ser que sea la ropa de Pablo, pero hay otros comentaristas que dicen, pues es que ya Pablo venía enteramente entregado al ministerio y ya lo estaba ejerciendo trabajando en la tienda. Entonces es ahí, entonces, esto no es un asunto de que, por eso le decía, que sea la ropa o que sea la sombra, no, a mí me interesa que fue Dios. Sí. Y lo bueno es aquí es eso, que podemos aprender y sacar, ¿no? Y es buena la pregunta y la observación de David, porque esa observación de David hace a uno ampliar el conocimiento, por si acaso por ahí encuentra uno después a alguien quien venga con controversia y ya uno sabe que ya uno no es plan de discutir, la Biblia no es para discutir, sino para El problema está en que los estudiosos, los eruditos, ninguno se ponen de acuerdo a dar una misma idea, porque es que el verso no dice con seguridad que eran de Pablo. El verso lo podemos leer en muchas versiones que sean, pues, el verbo, las traducciones más recientes que han analizado los verbos, porque la Reina Valera antigua no usa otros verbos que no son lo mismo, que aclaren, que tengan más claridad que las revisiones más recientes de las otras Biblias que nosotros tenemos. Entonces el verso dice que cuando ponían sobre los enfermos los pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades. Entonces no aclara el verso de que eran pañuelos que eran de Pablo. Pablo andaba en un viaje misionero. ¿Qué llevaba Pablo? Me imagino que Pablo andaba con su túnica, con su ropa, pero no estaba ejerciendo trabajo en ese tiempo. Él ya no estaba dedicado a hacer tienda de campaña, que era lo que se dedicaba. Entonces, pues, hay ahí un vacío, hay un agujero, ¿verdad? Que no puede uno aclarar exactamente con exactitud que fue así o que no era así, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio.
no es la primera vez que se usan medios inusuales para mostrar el poder. En Marcos 5:25 al 26 nos enseña que el manto de Jesús sanaba, y la sombra de Pedro en Hechos capítulo 5 verso 15 también sanaba a los enfermos. Esto suena extraño, ¿verdad? Pero Dios usa esos medios en el mundo antiguo y tuvieron un efecto poderoso. Es para llamar la atención de una sociedad sumergida en la idolatría. Resaltar que esto no es una base para hacer una doctrina bíblica de los paños de curación. El Espíritu decidió en su soberanía usar estos medios, no es hacedor de milagros. Es decir, no era porque Pablo lo hiciera, era porque el poder de Dios, ¿verdad?, que estaba en él. En el Antiguo Testamento, en la ley, cuando Dios le mandó hacer a los sacerdotes una túnica, esa túnica tenía que tener en el borde de la túnica unos cordones que eran de colores, granas, azules, y no recuerdo cuál otro color tenía. Y estos colores que colgaban del borde del manto representaban el poder de Dios, y tenían sanidad. Cualquier enfermo que tocaba ese borde del manto de los sacerdotes o de los profetas se sanaba. Por la razón que nosotros encontramos que viene la mujer con el flujo de sangre y ella dijo: con tan solo yo toque el borde del manto, me sanaré. Porque ella era conocedora de que Dios había ordenado que en el manto de los sacerdotes y los profetas tenían que llevar estos bordes, estos cordones, porque tenían sanidad. Y ella fue a tocar el manto de Jesús. ¿Quiénes eran el objeto de esos prodigios? ¿Quiénes? Los enfermos y los poseídos por espíritus malos. Son personas sobre los cuales Jesús trae salvación, paz, integridad, restauración y salud. Leemos el versículo 13 hasta el versículo 16 y nos dice que un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siendo de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quién eres? ¿Pero quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Amén. Lo dejamos hasta aquí. ¿Han visto lo que ha sucedido aquí? Dame el micro a la hermana Blanca. Me llama mucho la atención, pastor, este versículo,
porque, por ejemplo, los demonios saben y reconocen quiénes se echan fuera. Entonces me imagino yo que por eso ellos salieron heridos. Habla por el micro para que te escuchen lo que Por eso ellos salieron heridos, porque los demonios conocen quiénes se echan fuera. Y sobre estos varones no moraba Dios. no tenían poder, ni la Para echar unción, fuera. ni la autoridad. Entonces, el contexto de estos versos dice: los judíos creían que el nombre de una persona contenía un sentido interna, su esencia interna, y contenía su poder. Entonces, el nombre de Jesús debió, a su modo de ver, ser el nombre con poder del momento. Ellos usaban el nombre de alguien de poder para obligar a los espíritus malignos a cumplir su voluntad. Versículo 13 y versículo 14. Aquí en estos versos, Lucas nos muestra a un grupo de 7 hombres judíos, hijos de Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un hombre que tenía autoridad. Y no es raro que los judíos y los 7 hijos del sacerdote de Esceva expulsen demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo extraño aquí? En estos versos, ¿qué es lo extraño? Que estas personajes, Dame el micro, por lo que están en el Zoom para que escuchen, si no, no te escuchan. es lo que estaba diciendo yo, que por ejemplo estas personas usaban el nombre de Pablo, mas no era el nombre de Pablo que tenía poder, ¿entiendes? Entonces los espíritus reconocían que tal vez otro hombre que también cargaba demonios les quería echar fuera, porque ellos reconocen cuando hay un demonio en otra persona. Entonces, si una persona está endemoniada y la otra carga demonios, entonces ellos se conocen entre sí. Como dice la palabra del Señor, vendrán muchos en mi nombre echando demonios. Y creo que el que echa demonios adentro de esa persona tiene que estar sometida sobre el poder del Espíritu Santo, y esa persona debe de creer que Dios mora en él. O sea, no es cualquier tipo de persona que puede echar fuera demonios. Amén. Sí. Ada y David. Alberto. Alberto. Vale. Ada y luego Alberto. Yo no voy a decir lo raro, yo voy a decirlo desde cuando lees el Evangelio de Marcos, que es más tardío que Hechos, me parece. El movimiento demoníaco que había en ese tiempo. De hecho, cuando empiezas a leer Marcos, Jesús empieza con los demonios. Y claro, en el tiempo de Pablo, 19 años después, sigue siendo igual. Pero me llama mucho la atención que estos vienen de un linaje de sacerdotes, porque ellos no usan la cosa de los sacerdotes. O sea, no sé si los sacerdotes tenían un código para echar demonios. Me llama la atención que usan el nombre de Jesús, pero no voy a decir por qué. Alberto. Sí, aquí en el libro de Hechos dice que algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ahí ya nos está diciendo lo que eran exorcistas ambulantes, o sea, como que el poder se creían que venía de ellos, y estoy de acuerdo con lo que han dicho las hermanas, que no tenían realmente a Jesús, el Espíritu Santo en ellos para realizar ese poder. Así como Jesús dice que María que no me echamos demonios, y Jesús les dirá: apartaos porque no os conozco. O sea, estos no pensaba eso. Y hasta los demonios decían: a Pablo conozco, a Jesús sí, pero a vosotros no pienso. El propio demonio les decía a ellos que no tenían ningún poder.
idolatría que había, pues muchos demonios tenían que haber. Pero que me llama la atención de que ellos decían en el nombre de Jesús el que predica a Pablo. O sea que ellos no estaban entendiendo qué era, ¿no? El ministerio de que era el evangelio, porque eran hijos de un judío, de un tal Seba que era jefe de los sacerdotes, dice el verso 13. O sea que esta gente no sabían ni quién era Dios todavía. Ellos pues estaban en sus rituales y creencias religiosas y nada más, de ahí no pasaba. El asunto está, quería hablar de algo a Heuri. Vaya a Heuri antes de aclarar. Es que aquí creo que, o sea, yo veo algo clave, porque, bueno, el mismo Pablo ha dicho que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Pero, si bien es cierto que en el nombre de Jesús le tengo que hacerlo, probablemente usted le esté orando por una persona y yo esté orando por la misma persona. Y los dos, digamos que en el nombre de Jesús, tanto usted como yo, pero hay que ver si usted lo está diciendo o yo lo estoy diciendo con la certeza y la fe, que es la certeza de lo que se ve, la condición de lo que no se ve, que es verdadero en el nombre de Jesús. Hay que ver, claro, no tenemos un medidor de fe para saber cuál es, pero es que ahí, digo yo, que radica en sí la esencia del por qué el demonio nos manda azotado y desnudo fuera de ahí, porque es que ellos no tenían, ellos piensan que por decir que en el nombre de Jesús, del que Pablo predica, y ya iban a ser sanos. Ellos no tenían, no sabían que era a través de la fe, de qué nivel de fe tuvieron para invocar el nombre de Jesús. Dámele ala. No había obediencia tampoco. Sí, allá en la iglesia, en mi iglesia natal, que yo digo, pasó, y una chica le entró una cosa de esa, inmunda, un espíritu inmundo, y fue un muchacho, y era de la alabanza, el muchacho, cantar. Y el demonio le dijo, tú eres más demonio que yo. Sí. Y fue otra persona y el demonio el demonio nada, tuvo que ir el pastor, era un 31 de diciembre, y estábamos haciendo un fuego, no nos dejaron ir a los niños. Yo estaba loca por ir, pero dijo que no, que había que estar en consagración. Y era 31 de diciembre, o sea que ese día tú estás en movimiento, comedera. Él fue, echó fuera su demonio y volvió. Y no hizo el cuento. Y a mí me estremeció mucho. O sea, aunque yo era bien niña, me estremeció mucho porque yo decía, si me toca a mí y el demonio me dice, tú eres más demonio, le dijo al muchacho y él era de la alabanza. Y le dijo, tú eres más demonio que yo. El demonio le dijo. Los demonios conocen. Porque los demonios conocen. Conocen. Los demonios conocen. Porque cuando Jesús se acercaba a un endemoniado, el demonio gritaba antes de que Jesús le dijera nada y le decían, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué viene a molestarnos? ¿No? Ellos conocen y ellos le decían, tú eres Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Conocen perfectamente a las personas. El problema aquí es muy curioso porque los demonios tienen más conocimiento que los judíos y que los hijos del sacerdote. Los demonios tienen más conocimiento porque conocen quién es Jesús y conocen quién es Pablo. Y ellos le preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Porque los demonios ellos no lo conocían absolutamente para nada, ¿cierto? Lo que pasa es que los judíos no creían en Jesús. No creían, aquí radica el asunto. Y el no creer conlleva a lo que dice el hermano Heavy, a tener esa fe, ¿verdad? Pues ellos, escucha lo que ellos están diciéndole. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Porque si lo hubieran dicho, en el nombre de Jesús de Nazaret te echamos fuera, hubieran ido con esa fe, ¿verdad? Con esa seguridad. Por eso no. Del que predica Pablo, o sea que ellos no estaban predicando a Jesús, ellos no creían en Jesús. Aquí radica el asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, los judíos, como decían antes los exorcistas,
usaban el nombre de Salomón o de algún arcángel, y lo raro es que usaran el nombre de Jesucristo aquí. Eso es raro porque ellos no creían. Como una persona que no cree puede utilizar ese nombre para hacer algo. Y si Dios hubiera querido, hubiera hecho que ese demonio saliera de ahí, ¿verdad que sí? Porque Dios, nosotros siempre decimos que Dios repara siempre su palabra. Pero no es verdad que cuando una persona no está en consagración con Dios y no cree, Dios no va a reparar. Lo contrario, Dios se le va a hacer entender a esa persona que el nombre que él está usando es nombre sobre todo nombre. Dice el hermano José Lin que ellos estaban flagueando, era un flagio que estaban. Es posible. El versículo 15 nos dice lo siguiente. David me lo pone en la Reina Valera para yo no confundir a ustedes con los versos de este. Tengo que cambiar esta versión. El versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y nos vamos a detener en los verbos aquí. Dice: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Este primer verbo, conozco, es ginosco. El segundo verbo, sé, es epistamai. Ambos verbos son sinónimos, pero en esta narración es indudable que existe una diferencia entre el conocimiento de este demonio acerca de Jesús como el Cristo y el de Pablo como su predicador. O sea, muy diferente, ¿verdad? Es ese conocer. O sea, yo conozco a Jesús y sé, ese ser de tener conocimiento, ¿verdad? De que quién es también ese Pablo. Pero Pablo es un siervo que predica en el nombre de Jesús. Él usa el nombre de Jesús, pero él conoce, Pablo conoce a Jesús. Pablo está revestido del poder de Dios. Pablo está en santidad. Él no está haciendo como dice el hermano José Luis. ¿No? No se está, ¿cómo dice? Flageando. ¿No? Está actuando en ese conocimiento pleno de quién es Dios. Y esto es lo que los demonios conocen de estos hombres que vienen queriendo echarle fuera en el nombre de Jesús, pero no tienen ese conocimiento pleno acerca de Jesús. Los demonios conocen la condición espiritual de las personas. El espíritu maligno responde a través de la persona poseída y le dice: conocemos a Jesús, es resucitado, sabemos quién es el enviado de Él, es Pablo. Sin embargo, a ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y sería bueno que nosotros nos preguntásemos quiénes nosotros somos y en quién nosotros hemos creído. ¿En qué nosotros hemos creído? ¿Verdad? Si nosotros hemos creído en el Señor Jesús, nosotros tenemos un llamado ¿a qué? A la santificación, un llamado a obedecer, un llamado a ir en ese progreso espiritual hasta alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios. En el versículo 16, estos hechiceros judíos no tienen conexión con Jesús.
Por lo tanto, carecen de fuente de poder para demostrar su completa falta de autoridad. El hombre que tenía al espíritu maligno saltó sobre ellos y los desnudó y los hirió. Como una prueba de que ustedes no tienen poder, ustedes no tienen autoridad. Me avergonzó. Tremendo, hermanos. Tremendo. Por eso tenemos que estar preparados. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con algo así. ¿Cierto? Nos podemos encontrar en cualquier momento con algo así. Hoy día hay mucho más endemoniado que en aquellos tiempos. Ahora hay más maldad, ahora hay más gente, ¿o no? Hay más millones. Mientras más multitud de personas, hay más pecado, ¿o no? Claro que sí. Versículo 17 fue el nombre del Señor magnificado. Toda la ciudad estaba llena de ¿qué? De asombro. Esto quiere decir en el verbo original miedo o asombro. Pablo no hizo nada, solo el nombre de Jesús infundió temor y fue conocido el poder de Jesús por lo que dijo el demonio. Pablo no está aquí actuando. ¿Quién es el que está actuando aquí? Hemos dado un salto de Pablo a un endemoniado. Y Pablo está fuera de escena. Pablo no está actuando. ¿Cierto? ¿Quién es el que está actuando? ¿Quién es el que está predicando? Es un demonio el que está predicando. Es un demonio el que está testificando quién es Jesús y quién es Pablo. Es el que está dando testimonio de Jesús y de Pablo. ¿Lo ven? Entonces, quien está predicando aquí, quien está en acción, es un demonio. ¿Y quién es el que está haciendo que la gente tema y crea en el nombre de Jesús? ¿Es Pablo o es el demonio? Fíjate hermanos, fíjate. Este demonio o este endemoniado está haciendo que la multitud entre en pánico y crean en el poder que hay en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? ¿Lo podemos leer? Versículo 17. Dice, esta historia corrió velozmente por toda Efesio, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Tremendo, hermano, el mensaje que dio este demonio acerca de Jesús. Tremendo. Todo un endemoniado hablando, predicando. Yo creo que esto hizo más efecto que el mensaje que Pablo le estaba dándole a la ciudad de Efesio. Pablo no hizo nada, solo en nombre de Jesús infundió temor y fue conocido el temor de Jesús por lo que dijo el demonio. Dieron gloria al nombre de Jesús. Tremendo, hermanos, con lo que nosotros nos podemos encontrar. Una pregunta aquí para ustedes. Según el versículo 18 y 19, ¿qué fue lo que ocurrió? Versículos 18 y 19, ¿qué ocurrió? Dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó aquí con el testimonio de este demonio? Hasta los brujos y Qué hechiceros. tremendo, hermanos. Los brujos, los hechiceros, los hijos, me imagino, de ese sacerdote que estaba ahí haciendo el exorcismo.
toda la gente que estaban por ahí entregaron todo, confesaron su pecado. Alberto, ¿quería decir algo? Sí, lo que veo aquí es que hay un arrepentimiento pleno, ¿no? A causa de la consecuencia que pasó. Amén. Un arrepentimiento. Siempre que hay un arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede cuando hay arrepentimiento? Hay perdón de pecado. Perdón de pecado, Avivamiento. avivamiento espiritual. Siempre que hay confesión de pecado, hay que hay perdón, y el perdón trae un avivamiento espiritual. Si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, confesión de pecado, no hay arrepentimiento. Y cuando sucede el perdón de pecado por causa de tu confesar tu pecado y creer, te arrepientes, entonces hay un avivamiento espiritual en ti. Y cuando es en masa, mucho más grande, hermano, el avivamiento. Cuando las personas empiezan a confesar su pecado, a pedir perdón, empieza ese avivamiento. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Un avivamiento espiritual, igual que cuando pasó con Esdras y Nehemías, cuando leyeron el libro de la ley y todo el pueblo confesó su pecado. Dice que hubo un avivamiento espiritual en aquel tiempo. Sí, yo veo dos tipos de personas aquí, porque dice en el 18 que los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, Sí. o sea, lo que se fortalecieron, lo que habían creído. Y luego el 19 dice que los que habían practicado la magia, entonces entregaron su libro de hechicería. Entonces hay dos tipos de personas. El avivamiento, como dice el pastor, no solo fue con los hechiceros y exorcistas, sino que también con lo que habían creído. Y muchas veces pasa en la iglesia cuando los testimonios, como que tú te afirmas cuando tú ves un testimonio, o cuando tú ves el mover de Dios, y tú dices, mira, es como que un nuevo despertar. Y en lo que no habían creído se pusieron a creer. Amén. ¿A Jacob? Amén. Me llama la atención aquí que, ¿no? Que hasta los demonios tienen que testificar de la grandeza de Jesús, ¿no? Y es que Dios es un Dios tan poderoso que ya que no lo hacían aquellos que eran los sacerdotes, pues tuvo que hacer un demonio ya y tuvo que anunciar a Jesús allí. Pero me llama la atención de que no, el dos grupos de personas, dice que lo que creían, ¿no? Lo que Ada decía, lo que creían venían y confesaban, ¿no? Confesaban su obra, su hecho, su pecado, porque se llenaron de temor, ¿no? Pero los otros que eran exorcistas, aquellos hechiceros, dice que no era solamente que traían los pergaminos, traían los libros, sino que los quemaron. O sea, era tal arrepentimiento Quemaron la nave. que deshacieron los libros porque no querían saber nada de ellos. De tal manera que no es un arrepentimiento de que, bueno, me arrepiento y dejo el libro. No, es que lo quemo porque ya me entrego total. Amén. Y es bueno, hermano, que sucedan esas cosas, ¿verdad? Sí. Para que haya un arrepentimiento y haya temor, ¿verdad? En el corazón de la persona. Cuando las personas en Efesios encontraron su fe en Jesús, ocurrió dos cosas. Confesaron sus pecados y se arrepintieron, ¿verdad? Dejaron las prácticas, las magias, y ellos quemaron su libro de hechicería para erradicar por completo el pecado, ¿cierto? Y escucha, la cantidad, el valor que tenían esos libros era mucho, Era mucho el valor que tenían, y a ellos no les importó el valor que tuviera. Ellos lo quemaron, ellos quisieron liberarse, ¿verdad? Y confesar su pecado y arreglar su vida con el Señor. La confesión significa decir lo mismo
o estar de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es lo que es confesar. Confesar es decir lo mismo. Dios dice que eso era pecado, ellos reconocieron que era pecado, ellos confesaron que ellos vivían en pecado, entonces ellos se apartaron, ¿verdad? Y se arrepintieron. Eso es lo que es la confesión. Hay dos formas de la misma raíz griega usada para confesión. Número 1, homolegeo. Homo significa el mismo, lego. El lego significa hablar. Y el segundo es homologe. Es significa salido de, y el es añade a la idea de una declaración pública. Homologe significa hablar. Entonces, eso es lo que significa confesar, ¿verdad? Es hablar, o sea, es decir lo mismo. No es lo mismo que un pensamiento, que tú pienses, ¿no? No es lo mismo pensar, no. Bueno, pues yo en la mente puedo pensar y hacer muchas cosas, no. Hablar, es confesar, tiene que salir esas palabras de tu corazón, tiene que hablarlo, tiene que decirlo, lo mismo que Dios ha dicho que es pecado. Tan convencidos estaban aquellos que se volvieron creyentes, que trajeron sus libros de magia valorados en 50,000 monedas de plata. Era mucho en esa época, tenía mucho valor, y los quemaron públicamente, según el versículo 17 hasta el versículo 20. Versículo 20 nos dice: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. A consecuencia de esta gran victoria, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. La palabra crecía, ¿verdad? Dice el verso. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, concluimos, ya terminamos. En primer lugar, tenemos que estar consagrados, ¿verdad? Esto es lo que aprendemos. O sea, tenemos para no quedar avergonzados, consagrado, vivir una vida plena en Dios. Y para consagrarnos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Orar, ayunar y escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Y eso conlleva ¿a qué? A apartarnos, ¿verdad?, de la práctica pecaminosa de este mundo. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y ¿qué? Y reverencia, ¿verdad? Y reverencia al Señor. El creyente verdadero es conocido por el cielo y por el infierno, como Job. Como Job, ¿saben la historia de Job, no? ¿Quién es que acusó a Job? Satanás fue el que acusó a Job, ¿verdad que sí? Porque él conocía a Job y conocía también a Dios. Él fue a quejarse ante Dios. Aprendemos, como en otros eventos, el libro de los Hechos, como la confrontación con el mal de la forma que tenga. Oposición, espíritus, magia y la crisis sirven para fortalecer al pueblo de Dios y hacer que su palabra se establezca con más fuerza para ganar a los perdidos. Y esto es bueno, hermanos, que nosotros podemos conocer que el enemigo conoce y tiene también su autoridad.
¿verdad? Esa es su autoridad. Pero también nosotros tenemos que conocer a quién nosotros servimos para que el enemigo no nos haga pasar esos momentos difíciles, ¿verdad? Y nos deje avergonzados. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.